Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. La situación de crisis política del país desde hace más de 2 meses obligó al gobierno de Nicolás Maduro a sentarse en una mesa de diálogo con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el diputado a la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amigo, por haber aceptado nuestra invitación. Edwin, ¿cómo evalúas tú el diálogo del pasado jueves 10 de abril? Bueno, el diálogo tiene unos antecedentes que sería importante señalarlos antes de concretar lo que fue la primera reunión formal de la Mesa de la Unidad con el gobierno. Primero porque nosotros marcamos distancia con ese diálogo, producto de esos antecedentes. Y eso comienza por la reunión del 18 de diciembre, donde hubo una reunión del gobierno con los alcaldes, y donde hubo señalamientos muy concretos y que lamentablemente, donde el principal vocero, por cierto, fue Antonio Ledesma, a nombre de los alcaldes, y hablaron muchísimo de ellos, pero donde todo lo planteado allí, nada se concretó, sino por el contrario, se arreció los atropellos contra lo que era el ejercicio de estos alcaldes y también con lo que eran los derechos de todo el pueblo venezolano. Posteriormente a eso, se realiza un primer encuentro, que fue el día 25 de marzo, con los cancilleres de UNASUR. Allí se hicieron una serie de planteamientos. Y nosotros, en el tercer encuentro, donde estuve presente con los cancilleres de UNASUR, nosotros hicimos referencia a esa reunión del 27 de marzo. Hicimos referencia a través de una carta que le entregamos a los cancilleres y donde dejamos establecido, primero, señalando lo que había sido las conclusiones de esa reunión del 25 y los compromisos que habían adquirido los cancilleres en función del diálogo con el gobierno y cómo llegábamos a esa segunda reunión con los cancilleres y en las circunstancias que se daban. De allí que nosotros planteamos, entre otras cosas, que el 25 de marzo se comprometió el gobierno a sentarse con los estudiantes, a dialogar con ellos, a llegar a un acuerdo con los estudiantes para poder abrir con sinceridad una mesa de diálogo. Y otras cosas más, como era bajar la represión, un poco recoger a lo que son los colectivos armados, que el gobierno también, que los cancilleres también se habían comprometido a hablar con el gobierno. Nada de esto se cumplió, muy por el contrario, de allí se tomaron algunas decisiones utilizando al Poder Judicial como un mecanismo represivo contra alcaldes, estudiantes y personeros políticos. Muy por el contrario, el espíritu que marcaron allí los cancilleres, se violentaron todo lo que se había conversado. O sea, quiere decir que cuando la oposición acepta dialogar con el gobierno, no estaban dadas las condiciones para ese encuentro. Nosotros planteamos esta carta, que la firmamos todos los miembros de la mesa. Nosotros planteamos esta carta donde, aparte de estos señalamientos, de estas reflexiones, de acusar lo que era el incumplimiento con lo que era el compromiso del 18 de diciembre y el 25 de marzo, nosotros enviamos esta carta y se la firmamos, donde planteábamos lo que para nosotros era una condición sine qua non para sentarnos a dialogar. Y de allí hablamos de una ley de amnistía. Inclusive no era una expresión nuestra, era expresión de los cancilleres cuando dijeron: tienen que darse gestos para sentarnos con sinceridad al diálogo. Y lamentablemente el gesto que se ha dado es más atropello, más represión, más persecución, pero nada de lo que se solicitó se dio. El gesto de Maduro fue el siguiente: no es el momento del perdón, sino de la justicia. Bueno, estoy de acuerdo con él, por eso es que deberían estar presos unos cuantos de ellos. Estoy claro en eso. Y es una de las cosas que nosotros hemos puesto como condición. Y por eso hemos dicho, y se ha dicho mucho, que tiene que ajustarse, y de eso vamos a hablar más adelante, que todas las conversaciones, todo el diálogo tiene que ajustarse a la Constitución, y me parece correcto.
pero eso lo vamos a ir desgranando en esta conversación. Nosotros planteamos allí la ley de amnistía. Nada de eso se concretó en la primera conversación con los cancilleres cuando nos traían la respuesta de la conversación con el gobierno. Planteamos el compromiso de la renovación de los poderes públicos, sujeto a lo que está establecido en la Constitución, y eso está planteado. Planteamos la desmovilización y el desarme de los colectivos, pero con observación internacional, con verificación internacional, porque la verdad que la respuesta que ha dado el gobierno es bastante descarada en función a los colectivos, que ellos ya estaban allí y que ellos los están desarmando, no se lo cree nadie. Y nosotros por eso planteamos que el desarme de los colectivos tiene que ser con verificación internacional. De manera que estos puntos nosotros los planteamos como una condición importante. Planteamos el caso de María Corina Machado, planteamos el caso de los alcaldes Ceballos y Escarano, planteamos el caso de los estudiantes presos y en condición de presentación, planteamos el caso de muchos gestos necesarios para sentarnos a dialogar. Cuando nada de esto se logró, entonces un sector, que no significa romper con la unidad, pero un sector de la unidad marcamos distancia. Jamás nosotros, y fue una de las condiciones también que planteamos, dejaremos la calle para sentarnos a dialogar. Van las dos cosas. Si nos sentábamos a dialogar después de estos gestos, se mantenía lo que es un derecho de todos los venezolanos que la calle y podíamos ir dialogando. No lo que pretenden según los voceros del gobierno, porque ¿cuáles eran los gestos que daba el gobierno? Maduro con un discurso agresivo, ofensivo contra nosotros. Diosdado Cabello, que es el segundo a bordo, asumiendo una actitud de represión contra nuestros diputados y contra toda la población venezolana cuando anunciaba públicamente algunas medidas. De manera que bajo ese clima nosotros dijimos que marcábamos distancia con ese tipo de diálogo. De manera que no quiero aguarle la fiesta a nuestros compañeros, pero todos los indicadores no me dan a mí motivo para ser optimista en este diálogo. Tú particularmente, Edwin, tú particularmente no crees en el diálogo. Bajo estas condiciones planteadas por el gobierno, veo muy difícil que concretemos algo sobre los que son los objetivos planteados en este diálogo. Nosotros creemos que el desempeño, y tengo que reconocerlo públicamente, en lo que es el aspecto discursivo de nuestra gente en la primera reunión fue positivo, pero creo que los gestos, las manifestaciones del otro lado indican que lamentablemente no quieren definitivamente un diálogo con transparencia, con sinceridad, sino lo que quieren es sumisión, y esa condición sí no la van a conseguir con ninguno de nosotros. Tengo que hacer una pausa. Al retorno le vas a decir a los televidentes, el éxito de este diálogo depende de quién. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. Seguimos nuestra conversación con el diputado de la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. Edwin, ¿el éxito de este diálogo depende de quién? En principio del gobierno, que es el que tiene que ceder. El que tiene que recoger a sus bandas armadas es el gobierno. El que tiene que aplicar la justicia como es realmente es el gobierno, que domina a las instituciones, que lamentablemente, y por eso es uno de los temas principales a debatir públicamente, es el cumplimiento de la Constitución. Es el gobierno el primer aporte. Y lo otro del éxito del diálogo y de esta lucha es sostenernos en la calle nosotros con mucha firmeza. Sostener lo que son nuestros derechos para protestar, para exigir que se cumpla con el pueblo venezolano. Porque estas protestas comenzaron primero porque los estudiantes reclamaban la acción del gobierno para controlar la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad, y por supuesto vino después unos derivados que los creó el mismo gobierno, como fue el atropello y el asesinato de factores que pacíficamente estaban protestando y estaban reclamando sus derechos. De manera que el primer actor es el gobierno y el segundo es la firmeza, la solidez con que actuemos nosotros. No es la primera vez que gobierno y oposición se sientan
en una mesa de diálogo para negociar el ejercicio de la democracia. ¿Por qué en esta oportunidad nosotros tenemos que creer en este diálogo? Fíjate que ese es uno de los antecedentes porque también sustentan nuestra posición. En el año 2003, cuando se concluyó la mesa de negociación, cuando se llegaron a conclusiones, 13 conclusiones que se dieron esa vez, el gobierno cumplió unas solas a medias. La primera medida era tener un CNE neutral, un CNE que estuviese ajustado su designación a lo que establece la Constitución Nacional. Y lo segundo era el referéndum revocatorio del presidente de la República. Lo primero nunca se dio, y se dio tan poco que ese mismo CNE llevó a que nosotros a año y medio se realizara el referéndum revocatorio, porque pusieron todos los obstáculos del mundo, de manera que no se cumplió ninguno. Y quiero decirte que las condiciones eran de mayor fortaleza para nosotros, en el sentido de que estaba la OEA allí como facilitador y estaba una mesa que había llegado a conclusiones ya firmes con una disposición mayor del gobierno en 13 puntos y no se cumplieron ninguno. Uno a media, como fue el referéndum, pero que en esas condiciones de tanta debilidad, de tanto abuso por parte del gobierno. Ahora, la idea es imaginarse la disposición que hay de este gobierno cuando el mismo Diosdado Cabello, en el momento que se estaba dando la conferencia pública de la primera reunión con la Mesa de la Unidad, ya estaba tuiteando y descalificando esa reunión. De manera que si ese es el talante que lleva el gobierno, ¿cómo me piden a mí ser optimista en este caso? Yo aspiro que ojalá se logren algunos objetivos fundamentales, pero en todo caso respetamos la decisión que tuvieron algunos de ir a dialogar en esas condiciones y esperamos que nos respeten a nosotros cuando mantenemos con firmeza lo que debe ser las condiciones mínimas, la disposición mínima, los gestos mínimos para poder abrir un diálogo verdaderamente sincero y que resuelva el problema de todos los venezolanos, que al fin y al cabo es el mayor compromiso que todos tenemos. Fuiste uno de los dirigentes políticos de la oposición que se reunió con los cancilleres de la UNASUR. ¿Por qué la oposición aceptó como mediador a un organismo creado por el difunto presidente Chávez, cuyo secretario general es el doctor Ali Rodríguez Araque? Yo voy a cometer, no digamos infidencia porque se hizo público posteriormente, pero voy a ser sincero en las dos reuniones que hubo con los cancilleres. En la primera no fui yo, fue Antonio Ledesma, que es en todo caso a quien represento, y a mi partido Alianza Araujo Pueblo. Fue Antonio, y en esa reunión, ustedes saben que la conducta y los gestos de los ministros de UNASUR hasta este momento no habían sido muy cónsonos con lo que era orientar y sostener lo que es el sistema democrático en Venezuela. Sin embargo, después de esa reunión, los mismos estudiantes manifestaron que también conversaron con los cancilleres, la actitud que asumieron muchos de ellos, no todos, pero muy buena parte, cuando comenzaron a reflexionar. Ahora voy a hablar donde yo estuve, que fue la última, y que quiero aclararlo. Nosotros fuimos a cumplir con lo que teníamos que hacer, un acto político y, digamos, de condición lógica, de poder tratar de resolver pacíficamente las cosas, pero en ningún momento doblegamos en lo que era nuestro propósito. Esa carta firmada por nosotros lo que llevaba era las condiciones que nosotros planteábamos para ese diálogo. Cuando no se dieron fue donde nosotros marcamos distancia. Ahí está Voluntad Popular y estábamos nosotros que teníamos una actitud bien firme al respecto. En esa reunión, quiero decirle que hubo manifestaciones, por ejemplo, canciller de Chile, cuando se hablaba de la gran necesidad de restablecer los derechos humanos en Venezuela. En el Código Internacional, en el Código Diplomático, quien sepa de eso sabe el significado que un canciller diga que hay que restablecer los derechos humanos de un país. El de decirle el canciller de Brasil que hay que parar las muertes, hay que restablecer los derechos humanos, hay que llegar a una tregua. ¿Y quién es el principal culpable y responsable de esa muerte? Si no es el gobierno nacional. La canciller colombiana, que tuvo una actitud también firme en eso, y muchos otros cancilleres. De manera que nosotros tenemos que reconocer que la actitud no es la misma, pero sin embargo no suficiente.
Y por eso nosotros queremos decirles a ellos que están expectantes de lo que está pasando. Que ven ayer, el día miércoles, cuando hubo el día martes, perdón, cuando terminó la reunión, la segunda reunión de trabajo de la mesa con el gobierno, cuando sale el vicepresidente de la República a decir que hay temas que no se van a tocar, como es el caso de Leopoldo López. Para nosotros Leopoldo es una referencia importante y fundamental, porque sencillamente es una víctima, es una bandera del gobierno para tratar de establecer las responsabilidades de este lado y las responsabilidades de ellos. No puede ser, y para mí son víctimas las 39 muertes que han habido, pero sobre todo reconocer que la mayor de las acciones para que se produzcan esas muertes son gente vinculada al gobierno nacional, tanto a las bandas armadas como a los cuerpos de seguridad, y no puede ser que ellos traten de desviar la atención culpando a Leopoldo y a otros factores democráticos de la que ha sido la consecuencia de esto que ha sido un derecho de todos los venezolanos, como es protestar. De manera que para nosotros es condición sine qua non tener sentado en esa mesa de diálogo al lado de nosotros a Leopoldo López. Al igual que María Corina. En estos días alguien me comentaba, y es importante tocar este tema, el caso de María Corina. Y me decían, bueno, si es verdad que el presidente de la Asamblea asumió una actitud de hecho, sí, pero ya lo resolvió el Tribunal Supremo. No es así. Para nosotros es un hecho aberrante lo que hizo Diosdado, pero jurídicamente aberrante también lo que confirmó el Tribunal Supremo de Justicia. Desarrollamos este tema en el próximo segmento. ¿Cómo se puede llamar a la decisión del TCJ en los casos de María Corina Machado, Enzo Escarano y el alcalde de San Cristóbal, Ceballos? Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tenemos que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. Seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. ¿Cómo se puede llamar, Edwin, a la decisión del TCJ con relación a María Corina Machado, Escarano y Ceballos? Bueno, como te decía en el segmento anterior, lo de María, mucha gente creyó que se resolvió porque el Tribunal Supremo confirmó una decisión que de hecho había tomado el presidente de la Asamblea. No. El presidente de la Asamblea tomó una decisión que va contra todo lo establecido en la Constitución y el reglamento, pero que lo que hizo el Tribunal Supremo, y ese es un ingrediente más para el reclamo y la protesta. Contra María Corina Machado no hubo sentencia. Entonces hubo una decisión de lo que pudiéramos calificar como jurídicamente aberrante. Acuérdate mucho el libro de Igor Müller que habla de los juristas del horror, que creaban leyes bajo su condición para justificar lo que era toda aquella aberración, todo aquello atropello contra la humanidad. ¿Qué derecho penal se le aplicó a María Corina Machado? Bueno, imagínate tú algo que todavía ni ellos han podido descifrar, que ella que asumió un cargo público en otro país. En principio hay antecedentes ya que se han aplicado, que Venezuela lo hizo, por cierto. Venezuela le prestó su puesto a otro país en la OEA y no pasó nada. Ellos argumentaron eso sencillamente en el caso de Zelaya. Absurda. Sí, en el caso de Zelaya se les prestó el puesto y eso no significó que estaba descalificado Zelaya, o es que ellos ya reconocen que Zelaya estaba descalificado porque le prestaron el puesto. Bueno, esa no es la condición, sencillamente fue una actitud, digamos, soberbia, atropellante, dictatorial por parte del presidente. Porque también quiero aclarar lo siguiente: este gobierno tiene un gravísimo problema. Y el grave problema es que esto, más que un gobierno con un presidente de la República, lo que parece es una junta cívico-militar, donde hay varios de ellos que tienen dibujo libre. Entonces a veces da un discurso uno, a veces da un discurso el otro, pero al final tienen que encontrarse en lo que es el atropello a la Constitución Nacional. Y a eso voy, porque también está sumado allí la decisión de Ceballos y de Escarano.
una decisión que se toma el Tribunal Supremo, que lo que es una herramienta, un instrumento de este cuerpo político que es el PSV. Y tengo que decirle lo siguiente, el segundo punto fundamental para nosotros, después de la amnistía, que significa el regreso de los exilados, que significa la libertad de los presos, el atropello contra los estudiantes, el atropello contra el pueblo venezolano, es lo de las instituciones venezolanas. El artículo 296 de la Constitución establece que los miembros del CNE tienen que ser gente probadamente independiente, sin vinculaciones políticas, al igual que el 264 de la Constitución con el Tribunal Supremo de Justicia. Esas dos condiciones no se dan en Venezuela. Esas dos condiciones no se dan porque son militantes activos y reconocidos del PSV y del gobierno nacional. Son actores políticos ejerciendo las instituciones que deben estar dirigidas por gente absolutamente independiente. Por eso es que yo tomo con mucha fuerza el discurso de que todo debe ser en base a la Constitución Nacional. Y si es en base a la Constitución Nacional, nosotros no podemos avalar unas comisiones que ya están siendo manipuladas para repartirnos cargos, para que entonces nos den 1 o 2 cargos en el CNE y siga sucediendo lo mismo, o en el Tribunal Supremo de Justicia. Si vamos a partir de la Constitución, nosotros tenemos que nombrar todos esos cuerpos y sujetos a lo que establecen esos articulados de la Constitución, que deben garantizar la igualdad ante la ley, deben garantizar igualdad ante los derechos políticos, y lamentablemente en Venezuela no se da. Nosotros creemos que la solución de este problema tiene que estar, y por eso le damos mucha importancia a lo del CNE, por ahí vienen unas elecciones parlamentarias, después vendrán otros procesos electorales, pueden ser referendos, constituyentes o elecciones presidenciales, como la llamemos, pero para nosotros darle garantía y paz al pueblo venezolano tenemos que tener confiabilidad en el árbitro, y lamentablemente no lo hay. Por eso es fundamental que, si vamos a sujetarnos a la Constitución, no es cumplir la vacante que existen de actores políticos reconocidos y que son militantes de partidos. Es que los 5 tienen que ser ni del gobierno ni de la oposición, sino garantes de la voluntad popular en el caso del CNE y garantes de la aplicación de justicia igual para todo lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. Hablando de solución, mucha gente con este diálogo tiene su reserva. Entre ellas el padre salesiano Alejandro Moreno, quien opina que no hay solución mientras que la revolución esté en el poder. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, nosotros creemos que la revolución en el poder, entre comillas revolución, pues yo quiero que hablemos de eso también. La revolución en el poder, este gobierno, este régimen en el poder, que lo que menos tiene de revolucionario, mientras esté allí las cosas van a empeorar. El problema es cómo salimos de esto, y por eso es que le estamos dando mucha fuerza a las manifestaciones de calle, por eso le estamos dando mucha fuerza a lo que es el reclamo social, por eso le estamos dando mucha fuerza a lo que es la incorporación de toda la sociedad en lo que es este reclamo, y por eso le estamos dando mucha fuerza a poder reinstitucionalizar al país. Por eso acabo de decirte lo del CNE, lo del Tribunal Supremo, porque si queremos salir en paz, si queremos salir sin mayores costos de vida humana, sin mayores sacrificios humanos, tiene que ser a través de nosotros poder corregir lo principal para salir de este problema, como son las instituciones del país. Los comunistas afirman que la única solución posible es el triunfo de la revolución. La revolución se negaría a sí mismo si busca una solución. Cuando yo dudo de la revolución es por la postura de sus actores. Esta es la única revolución que yo veo donde están vestidos el Che Guevara, hablan con el Che Guevara, pero tienen en el bolsillo dólares, viven como millonarios, viven viajando al imperio y otras partes del mundo y tienen una conducta burguesa absoluta. Entonces usan la revolución como recurso discursivo,
pero ellos viven como grandes potentados mientras el pueblo se sacrifica, mientras el pueblo no tiene comida, mientras el pueblo está desabastecido de alimentos, mientras el pueblo tiene una inflación que no le alcanza nada de lo que gana para poder adquirir esos escasos alimentos, mientras al pueblo lo están matando en la calle y ellos dándose la gran vida. Hipocresía pura, Edwin, es el discurso revolucionario. ¿Tú quieres decir que los comunistas en Venezuela hablan como Carlos Marx, gobiernan como Stalin y viven como Rockefeller? Exactamente. Muy buena conclusión. muy buena, digamos. Nuevamente tengo que hacer metáfora. Una pausa y al retorno nos vas a decir por qué los estudiantes y la sociedad civil, que son los factores fundamentales o los actores fundamentales en esta coyuntura, no participaron en el diálogo del pasado jueves 10 de abril. Tenemos nuevamente que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Edwin Luzardo a la Asamblea Nacional. Seguimos nuestra conversación con el diputado de la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. Una de las críticas que hacen los principales analistas políticos del país y la misma opinión pública es que el pasado jueves 10 de abril, cuando se dio el diálogo entre el gobierno y la oposición, no estaban presentes los actores fundamentales de esta coyuntura, que fueron los estudiantes y la sociedad civil. Fíjate, quiero decirle lo siguiente al pueblo zuliano y venezolano. En la reunión del 25 de marzo, una de las cosas que se concluyeron fue, y después se reunieron los cancilleres con los estudiantes, y se dijo desde esa vez, se sostiene que la vocería de los estudiantes es de ellos. Nosotros hemos sido muy respetuosos en eso. Y le pusimos como condición, tanto nosotros como los estudiantes, que el gobierno se sentara directo con ellos a dialogar para resolver los problemas, sobre todo la crisis del momento, que eran los atropellos, la persecución contra el movimiento estudiantil. De manera que eso se sostuvo en esa reunión del 25 y la posterior nuestra, con los cancilleres de UNASUR, donde yo estuve presente. Se puso como condición especial el diálogo directo, la conversación directa y la presencia de ellas en este diálogo. Lo que pasa es que los estudiantes tienen una postura igual que la nuestra. Si no hay un gesto, como lo determinan los cancilleres que hablan de gestos, si no hay una actitud y unas condiciones mínimas para el diálogo, hoy salen, esta semana salen en los medios de comunicación los presidentes de las federaciones, reafirmando que ellos necesitan señales para poder con sinceridad sentarse, de manera que ellos nos van a dejar la lucha si no hay esas condiciones mínimas para el diálogo. Y quiero dejarle un mensaje a los estudiantes y al pueblo en general. En estos días, haciendo un análisis de todas las etapas de la historia venezolana, del papel del movimiento estudiantil, partiendo desde la campaña de la Batalla de la Victoria, pero también de la generación del año 12, 13 y 14 del siglo pasado, donde los estudiantes asumieron una actitud de protesta exigiendo mayor libertad para los venezolanos, y se les cerró la Universidad Central hasta el año 20. Luego vino la de la generación del 28, donde tuvieron aquella jornada cívica bien importante encabezada por el movimiento estudiantil, y luego la del año 36, donde Jovito Villalba, la cabeza de ese movimiento, fue hasta Miraflores y obligó al presidente sentarse y abrir las compuertas de lo que eran algunos mecanismos democráticos. Y el año 45, y el año 57, donde figuras como Américo Martín, Romulito Enrique y etcétera estaban presos porque asumieron una de las primeras jornadas, igual que junto con los intelectuales. Y después vino la jornada, y podemos hablar de las últimas, 2007, cuando ganamos el referéndum y asumimos la lucha de la libertad de expresión, el movimiento estudiantil a la cabeza. Pero siempre, y al igual que ahora en el año 2013 y 14, el movimiento estudiantil sale a la cabeza de toda esta movilización. Al igual que eso, a esos jóvenes los acompañó un pueblo entero. Ahora yo quiero decirle al movimiento estudiantil, ese rol histórico lo tienen ustedes.
Nosotros los acompañaremos en esa responsabilidad histórica que ustedes tienen y creemos que están cumpliendo con el llamado que está haciendo el país y la patria en función de lograr los objetivos fundamentales como es la libertad y la democracia para todos los venezolanos y el bienestar de los venezolanos, porque su lucha comenzó con un reclamo de tipo social y económico y luego el gobierno lo ha convertido todo, porque sencillamente uno de los logros fundamentales de ahora fue que le quitamos la máscara a este régimen y ustedes seguirán siendo los protagonistas y por eso nuestro respeto y por eso hemos dicho que ustedes tienen su propia voz, que hemos sido respetuosos en eso y nosotros tenemos que hacer valer que ustedes tengan esa voz firme como la han tenido hasta ahora, acompañados por todos nosotros. Por todo lo que me has dicho, este diálogo no es sincero, este diálogo no va en la dirección correcta. El gobierno no tiene propósito de enmienda, el gobierno no quiere reconocer que su modelo fracasó. El gobierno no va a cambiar sus políticas. El gobierno no va a rectificar. Yo creo que cuando nosotros pedimos la reinstitucionalización del país, estructurar las instituciones como deben ser, es porque muchos de nosotros, inclusive los que están dialogando, sospechan que el gobierno no tiene capacidad de enmienda. Sencillamente reconocen que el gobierno no va a aceptar lo que son sus errores. Por ahí siguen hablando de que parece que estamos en una economía maravillosa, de gran desarrollo, cuando todos saben lo que está pasando en el país. Todos saben el grado de necesidad que tiene este pueblo, primero por desabastecimiento, segundo porque no le alcanza el dinero, la inflación está galopante, tercero porque no vivimos pues, con seguridad, vivimos todos encerrados, con un temor permanente porque no estamos seguros ni por que el gobierno vaya a combatir a la delincuencia y porque el mismo gobierno se ha convertido en un agresor cuando se sale a reclamar todos estos derechos. De manera que estas son más que banderas. A veces nos dicen a nosotros, es que no hay un planteamiento de fondo. Y yo digo, bueno, ¿y en qué país vive este que me pregunta que no hay un planteamiento de fondo? ¿Es que acaso la libertad no es el mayor planteamiento de fondo que puede haber? ¿Es que acaso el bienestar económico y social de la población no es un planteamiento de fondo? ¿Es que luchar por la estabilidad nacional, la paz y la convivencia, la solidaridad entre venezolanos no es un planteamiento de fondo? ¿Cuál es el planteamiento de fondo entonces que hablan estos que interrogan a los actores que estamos decididos a sostener una lucha bien fuerte y firme para lograr estos objetivos para el pueblo venezolano? Hablando de estabilidad, María Corina Machado ha declarado que este diálogo contribuye a darle estabilidad a la dictadura. ¿Tú crees que estamos viviendo en tiempos de dictadura? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que a medida que se van desarrollando las cosas, van creándose matices. Ya el mundo tiene activados muchos mecanismos que no le permiten hacerlo abiertamente, como lo hacían antes. Pero sin embargo ya ustedes ven que uno de los objetivos fundamentales que hemos logrado en esto ha sido desenmascarar este régimen. Muchos decían, mira, pero es que la represión se acentuó después del 12 de febrero. Mentira. ¿Cuándo fue que defenestraron a Mardo de la Asamblea Nacional? ¿Cuándo fue que a la diputada de Monagas se le quitó sus condiciones como parlamentaria? Si no fue antes del 12. ¿Cuándo fueron las amenazas a los alcaldes, entre otros? Cochola, que tuvo que arrimarse un poco para que no lo sacaran. ¿Cuándo fue eso? Antes del 12. ¿Y qué costo político tenía el gobierno? Ninguno. Resulta lo siguiente. El gobierno tenía un sólido apoyo por encima del 46, 47 y a veces el 49% de la gente. Lo que no se quiere reconocer es que a partir del 12, este gobierno llegó al 24 y 26 en sus mejores escenarios de respaldo sólido. El resto de la población, más del 22% se ha desafectado del gobierno. Y muchos dicen, pero es que la oposición no crece. Hay algunos que para justificarse inclusive han hablado de encuestas que nos disminuyen. Mentira. Nos sostenemos por encima del 43%, pero lo importante es que ya un 22% de la población ya descubrió cuál era la naturaleza de este régimen. Y recordar un poco las frases de este escritor muy famoso, el que escribió la rebelión en la granja de Howard, que decía que nunca ha habido una dictadura para establecer una revolución. Siempre a nombre de las revoluciones se han establecido dictaduras y miren ustedes lo que está pasando.
Estos señores tienen 15 años hablando de una revolución que no ve nadie, que lo que ve son grandes potentados ahora, grandes millonarios que hablan de revolución y viven como tal, y por el contrario ahora van dirigidos a una dictadura, porque este fracaso, y es la verdad en el fondo, la única forma de sostener este fracaso, tanto desde el punto de vista político como económico, es bajo una dictadura, y nos toca a nosotros la resistencia para evitar que eso se concrete. Y nosotros llevamos más de 2 meses de protestas en Venezuela y no hemos logrado sacar a Maduro de su cargo. Al retorno de unos comerciales nos vas a decir si el llamado a la salida sigue teniendo vigencia en Venezuela. Nuevamente tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. Seguimos nuestra conversación con el diputado a la Asamblea Nacional, Edwin Luzardo. Edwin, ¿el llamado a la salida sigue teniendo vigencia en Venezuela? Bueno, todos los venezolanos luchamos por una salida a esta crisis. El problema es la interpretación que le da el gobierno a la salida y lo que realmente aspira el pueblo venezolano, cómo salir de esta crisis. En estos días conversaba con un grupo de estudiantes, estos que están en la calle, y me decían: estamos dando un gran debate entre nosotros. ¿Cuál es la alternativa y la conclusión de eso? Y me gustó muchísimo, porque todas las discusiones estaban basadas en salidas constitucionales. Uno decía: nos vamos a la constituyente, nos vamos a un referéndum revocatorio. Estamos discutiendo esa materia. Y me estimuló mucho, porque ver esos muchachos de 21, 22, 23, 24 años que están pensando de esa manera es porque son gente que están realmente comprometido y preparado para asumir esa responsabilidad. Lo que sí le quiero decir a ellos y a todo el pueblo en general, pero principalmente a ellos, es decirle que si algo le dio el triunfo al Libertador en su lucha por la independencia, si algo le dio a estos jóvenes del año 14, del año 28, 36, 45 por la libertad de los venezolanos y la democracia venezolana, si algo le ha dado la libertad, y muchos ejemplos en el mundo, el caso de Mandela, el caso de Gandhi, fue la constancia. No queda una mejor herramienta, la mayor fortaleza que nosotros podemos tener es la constancia. Y decía Concepción Arenal, la escritora española: mayor mérito tienen los que se levantan que de los que nunca han caído. Y nosotros por eso decimos que si nosotros tenemos, como tenemos estos 15 años luchando ininterrumpidamente contra este régimen, que es continuar la lucha, la continuaremos. Lo que sí debemos decirle al pueblo venezolano, que esta es una lucha de todos, y por eso es importante, es fundamental que nosotros tengamos como principal herramienta la constancia, la firmeza, porque tenemos nuestra mayor fortaleza en la condición moral de esta lucha, que la están perdiendo otros y que nosotros la estamos adquiriendo cada día con mayor vigor, porque el vigor nos lo está dando y que estamos por la vía correcta. El vigor nos lo está dando porque estamos convencidos de los objetivos. El vigor nos lo está dando porque cada día nos sentimos más acompañados, porque cada día hay mayores manifestaciones. Ya lamentablemente mediáticamente no se señala, pero en el oeste de Caracas ya hay manifestaciones concretas exigiendo que se cumplan, porque también padecen lo que es el desabastecimiento y la inflación, porque también están viendo que no es con el atropello con que el gobierno debe asumir la responsabilidad de corregir todos estos problemas, y ya hay manifestaciones que lamentablemente no lo permiten que se exprese a nivel de los medios de comunicación con esta hegemonía comunicacional que tiene el gobierno. Pero hasta en eso nosotros vamos a inventar. Buscaremos cualquier recurso para comunicarnos, buscaremos cualquier recurso para nosotros transmitir lo que pensamos y lo que hacemos, pero vamos a continuar con mucha fortaleza y sobre todo con lo que les acabo de decir. Debemos ser constantes y no doblegarnos ante ninguna amenaza, sino por el contrario, que esto nos fortalezca. Que cada caído, que cada preso, que cada muerto lamentable, venga de donde venga,
se convierta en lo que fue en el pasado para la historia de los venezolanos, que dejó de ser un mecanismo para amedrentarnos, sean banderas de lucha, que sean bastiones para nosotros continuar la lucha, y cada uno de ellos, como lo fue Alberto Carnevali, como lo fue Leonardo Ruiz Pineda, como lo fue Pinto Salinas en la dictadura, cada uno de estos 39 víctimas de este régimen se conviertan en bandera. Cada uno de los exilados, cada uno de los presos y los perseguidos serán banderas nuestras para darnos mayor fuerza en lo que es la lucha por la libertad de todos los venezolanos. Edwin, aunque no lo quieran reconocer, el modelo fracasó y la frustración reclama un cambio. ¿Qué cambios necesita el país? Lo primero que hay que cambiar es el gobierno, el régimen. Establecer un régimen realmente que tenga primero instituciones creíbles, que tengan, porque la mayor garantía, y eso es un llamado a todo el pueblo venezolano, no busquemos mesías. Lo primero que tenemos que buscar en esta lucha es poder nosotros construir una estructura de Estado que realmente obedezca a lo que es la Constitución, que realmente tengamos un poder judicial que sea, que tenga condición para que todos tengamos la igualdad ante él, que tengamos un CNE que le dé garantía y confianza al pueblo de las decisiones democráticas del país, que tengamos instituciones que garanticen los derechos humanos, no esta defensora del pueblo que se ha convertido en la defensora del régimen, no esta fiscal que se ha convertido en el Torquemada de esta época, sino realmente que defiendan lo que son los intereses de los venezolanos, los derechos humanos de los venezolanos. Si nosotros le damos ese piso institucional al país, nosotros iremos por un buen camino e iremos a construir realmente el país que queremos, porque aquí no busquemos responsables de ningún lado. El responsable lo darán las instituciones mismas cuando nosotros establezcamos, bajo lo que es el mandato de la Constitución y de las leyes, instituciones que lo hagan respetar y que no las condicionen al interés de unos particulares que lo que han hecho hasta el momento es aprovecharse de los bienes nacionales en contra de los intereses de la grande mayoría. Una de las críticas que se le hace al diálogo del pasado jueves 10 de abril es que los representantes de la oposición no llevaron a la mesa los casos de represión, tortura y homicidio de los últimos 2 meses. ¿Qué pasó allí? No, sí se llevaron y se han llevado con mucha fuerza. Lo único que nosotros, los que dijimos que no nos sentábamos bajo esas condiciones, dijimos que previamente había que tener un gesto del gobierno en relación a estos casos. Lamentablemente no lo hubo, por eso nosotros, bajo la actitud agresiva, ofensiva del presidente de la Asamblea y de los otros personeros del gobierno, bajo esas condiciones que no nos permiten a nosotros hacer creíbles esas conversaciones, marcamos distancia. Pero en todo caso sí se ha hecho y creo que se mantiene. Me preocupó que este martes en la noche el vicepresidente de la República diga que el tema de Leopoldo no es un tema para ellos a tocar. Bueno, para nosotros sí. Y va a ser una bandera, al igual que todos los casos, que el caso Simonovic, que el caso de Escarano, que el caso de Ceballos, que el caso de María Corina, que el caso de Mardo, que el caso de todos los diputados que han sido defenestrados por este gobierno, como igual que el caso de los 39 asesinados, que el caso también de los perseguidos políticos. Todos van a ser banderas y hasta que no haya un gesto de ese tipo nosotros no podemos darle confiabilidad al resultado de este diálogo. Le deseamos suerte a los que han decidido conversar, le deseamos suerte a los que han decidido dialogar, pero en todo caso nosotros también tenemos derecho a ser escépticos por la actitud del primer actor que tiene que ceder, que es el gobierno nacional. Si este diálogo fracasa, ¿qué va a pasar en Venezuela? Lo primero es que lo que hemos asumido, aquí no es un problema de quién gana o pierde del lado de la oposición. Yo creo que depende, porque muchos me hablaban y me decían, Edwin, ¿qué piensas de esto? Le dije, bueno, para mí un factor tiempo. Será el inicio, en el medio o las conclusiones que son las que van a hablar. Bueno, las conclusiones yo no diría que ponen a ganar a nadie, pero sí tendrían que llamar a la reflexión a muchos actores, a que tenemos que realmente consolidar una unidad, pero también tener plena claridad cuál es la naturaleza de los actores que están gobernando este país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edwin, porque ya se nos terminó el programa. Y recuerden ustedes que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos despedimos hasta el próximo domingo, 9 de la noche, en el canal 11 del Zulia.
cuando le brindaremos más de economía sin secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.